Ya le damos la bienvenida hasta ahora a Daniela Leguía, es analista senior del Pidensa Consultores. Qué gusto saludarla, muy amable como siempre. Buen día. Buen día, don José. Gracias por esta invitación. Yo comentaba antes de irnos a la pausa que Evidencia Consultores ha creado el índice de eficiencia en la inversión pública, IREI, ¿no? Que permite cada trimestre ir evaluando el desempeño de la inversión pública en cada una de las regiones o los gobiernos regionales, ¿no? Me gustaría en primer lugar que nos explique qué es el índice de eficiencia de inversión pública y cuántos indicadores asociados a la inversión pública se miden. Claro que sí. Si me permites, para dar un pequeño contexto antes de entrar a explicar qué es el IRI y por qué lo hemos creado. De hecho, nosotros, todos desde siempre, los analistas, la prensa, las mismas autoridades, nos hemos guiado de la ejecución presupuestal como un indicador de eficacia de la inversión pública. Es decir, siempre celebrábamos a quienes ejecutaban más del presupuesto que se les había asignado. Sin embargo, esta ejecución oculta diferentes cosas. Por ejemplo, que alguna obra haya costado más de lo que se había planificado. Eso es algo que a simple vista no lo vemos. O que algunos proyectos se hayan tardado más de lo que habían planificado también. O de repente que incluso estén paralizados. O, por ejemplo, que no se haga una correcta rendición de cuentas sobre el seguimiento de la ejecución de estos proyectos, o que el gobierno regional o la entidad encargada de ejecutar, por ejemplo, tenga muchos proyectos, esté con una sobrecarga de proyectos y no esté ejecutando según lo que había planificado. Entonces, el avance financiero, este avance que solemos ver en el ranking de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, si bien es un indicador, digamos, oportuno que nos da una vista rápida, no es completo, porque esconde una serie digamos, de aspectos que no estamos viendo. Es así que desde Evidencia hemos decidido desarrollar este índice regional de eficiencia de la inversión pública, el IREI, que mide 10 indicadores clave. Mide desde cómo están programando las entidades, es decir, si están ejecutando según lo que planifican. Entonces, el IREI mide 10 indicadores que están divididos en dos etapas, en la programación y la planificación y en la ejecución. Para la primera parte vemos, por ejemplo, que también está planificando el GORE, está ejecutando lo que ha planificado, está haciéndolo por administración directa o subcontrata. O, por ejemplo, en la parte de ejecución, los proyectos tienen sobrecosto, los proyectos tienen retraso, está siendo transparente para hacer seguimiento a sus proyectos, está cerrando o liquidando sus obras. Entonces, son una serie, digamos, no voy a entrar al detalle, pero son una serie de 10 indicadores que permiten ver esta, digamos, permiten tener esta mirada panorámica que la ejecución presupuestal a veces no nos da, ¿no? Y es este índice el que Evidencia ha lanzado recientemente para gobiernos regionales. Son los 23 gobiernos regionales los que han entrado en el análisis y desde ya el IRI ya está mostrando que efectivamente mayor ejecución presupuestal no necesariamente implica mejor eficiencia en la inversión pública. O sea, siempre nos hemos medido por los porcentajes. Lo que no hemos visto son los desagregados o cuáles son los aspectos puntuales en cómo se invierte, cómo se focaliza y qué tanta eficiencia tiene esta focalización de gasto. Al tercer trimestre del 2023, ¿cuáles son las regiones más eficientes? Según los resultados del IRI, en el top, digamos, en el top 3, ¿no? Tenemos al gobierno regional de Cusco, al gobierno regional de Arequipa y al gobierno regional de Tacna. Y en los últimos tres hemos encontrado al gobierno regional de Ayacucho, al gobierno regional de Loreto y al gobierno regional de Ancash. Sin embargo, y aquí es donde viene, digamos, lo interesante del índice, ¿no? Si nosotros al tercer trimestre veíamos cuál era el ranking de ejecución presupuestal, encontrábamos, por ejemplo, que entre los cinco primeros estaba Arequipa, Junín, Ayacucho, Tumbes y Apurímac. Estaban como rankeando con el mayor porcentaje de avance financiero presupuestal. Sin embargo, de estos cinco, cuando analizamos el IRI, es decir, la eficiencia, vemos que, por ejemplo, Ayacucho y Apurímac descienden.
hasta casi el final de la tabla, es decir, bajan esta eficiencia en términos de eficiencia. ¿Y a qué se debe esto? Por ejemplo, el gobierno regional de Ayacucho, por ejemplo, tiene un alto monto de proyectos que ha programado para el 2023, pero que no está ejecutando. Es decir, había programado una serie de proyectos y no lo está haciendo a la fecha, ¿no? O sea, no está gastando en esos proyectos a la fecha. O por ejemplo, el gobierno regional de Tumbes, que también estaba en el top 5 y luego baja en el IRI, baja porque tiene una gran sobrecarga de proyectos. Es decir, se ha estado llenando de proyectos nuevos y no los ha estado avanzando. Por ejemplo, además que tiene uno de los menores niveles de transparencia en comparación siempre con los otros gobiernos regionales, ¿no? O sea, siempre es mirando, digamos, de manera relativa frente a sus pares. Y por último, el gobierno regional de Apurímac, que también está en el top 5, baja en el IRI porque tiene un alto monto de proyectos que hace por administración directa, es decir, con su propia experiencia, con sus propios recursos, tanto humanos, materiales, etcétera, pero esto sabemos que en el camino puede generar dificultades en la ejecución, ¿no? Porque claramente los gobiernos regionales se encargan de administrar, más no ejecutar todo tipo de proyectos. Es más complicado, digamos, que ellos puedan tener expertise en todas las ramas. Entonces, esto se asocia a dificultades en el futuro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto que de estos 5 que estaban arriba, de estos 5 ya 3 bajaron. El Gore Ayacucho, el Gore Tumbes y el Gore Apurímac, ¿no? Y lo mismo ocurre si vemos, digamos, al revés. Es decir, si vemos quiénes habían estado, digamos, en los últimos 5 lugares de ejecución financiera al tercer trimestre. Ocurre, por ejemplo, voy a dar un ejemplo corto, el gobierno regional de Tacna. El gobierno regional de Tacna estaba dentro de los últimos puestos en ejecución financiera, ¿no? Entonces, claramente había un descontento de la población porque no avanza, etcétera. Sin embargo, en la eficiencia de este índice, es decir, en el IRI, en los resultados del IRI, hemos visto que Tacna sube a ser uno de los 5 lugares más eficientes. ¿Y por qué? Por ejemplo, Tacna tiene uno de los menores costos de nuevos proyectos, es decir, no se está sobrecargando de proyectos en su cartera, está planificando bien y además de estar planificando bien, está cerrando sus inversiones. Casi la mitad de sus inversiones, a cargo del gobierno regional de Tacna, por supuesto, están cerrándose. Entonces, si bien no está avanzando financieramente muy rápido, tiene otros aspectos donde sí lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, ya ahí comprendemos la riqueza de este indicador y la diferencia con el usual que es la ejecución presupuestal, ¿no? Que vemos normalmente todos. Ahora, ¿el IREI permite medir en qué tiempo se ejecutan estos proyectos? De hecho, el IRI tiene un indicador de retraso en los proyectos. Es Ya. decir, lo que vemos ahí es, por ejemplo, los gobiernos regionales dijeron que terminarían sus obras en una fecha. Sin embargo, esa fecha puede ya haber pasado, ¿no? Puede haber pasado hace un mes, hace 2 meses o hace un año. Entonces, dentro del IRI, uno de los indicadores que van a poder observar es el retraso promedio de los proyectos en ejecución física del gobierno regional, es decir, cuántos se están demorando en días, etcétera, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los indicadores que ve este índice, que no se ve cuando vemos la ejecución presupuestal. Ahora, está viendo un dato bastante relevante, ¿no? Porque establece que la inversión pública en el Perú se encuentra en un estado crítico. Es una nota que se ha publicado en el Diario Comercio a propósito del índice publicado por ustedes, ¿no? 10 de los 20 proyectos más grandes de la cartera original del Plan Nacional de Infraestructura tienen menos del 1% de ejecución, 8 menos del 50% y solo 2 más del 50%. ¿Esto qué nos indica? ¿Que simplemente se abandonan los proyectos? Bien, respecto a esta pregunta, sí, es interesante el análisis, debido a que el Plan Nacional de Infraestructura prioriza una cartera de proyectos que están orientados a cerrar las brechas, ¿cierto? Entonces saca una cartera, sin embargo, en el tiempo, desde el primer Plan Nacional de Infraestructura que ha sido en 2019, no se ha ido avanzando, digamos, muy rápido, debido a las múltiples deficiencias que existen a lo largo del ciclo de inversiones, ¿no? Justamente esto es lo que busca medir el IRI. Por ejemplo,
mala planificación, retrasos, sobrecostos, dentro de sobrecostos incluso llevar a las paralizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del plan, dentro de este PENIC, hay una serie de proyectos que también son, por ejemplo, asociaciones público-privadas, obras públicas también. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho ahora es centrarnos en las obras públicas a cargo de los gobiernos regionales. Entonces, estas mismas deficiencias que tienen los proyectos del PENIC, ¿no? Del Claro. primer PENIC del 2019 que no han avanzado, estamos observándolas ahora a través de este IRI que ha elaborado Videnza, pero digamos centrado solamente en lo que ejecutan los gobiernos regionales, porque recordemos que los proyectos del PENIC también son Así es. ejecutados por algunas ejecutoras del gobierno nacional, es decir, algunos ministerios, ¿no? Entonces ahí, digamos, es un conjunto de proyectos que se han priorizado por diferentes ejecutores, pero que nuevamente tienen los mismos problemas a lo largo de todo el ciclo de inversiones, ¿no? Estos problemas que este IRI está analizando. Entonces, lo que queda ahora es claramente darle impulso a esta cartera, es una cartera priorizada, ¿no? Que en teoría debería avanzar más rápido que los proyectos no priorizados, ¿no? Entonces sí es alarmante cuando nosotros vimos este dato, que esta cartera priorizada no haya avanzado más rápido incluso que los proyectos normales, ¿no? No priorizados. Y eso significa que justamente estos proyectos, así sean priorizados, enfrentan los mismos problemas. Entonces, desde Evidencia, al analizar todas estas deficiencias, lo que buscamos es que justamente las autoridades puedan ver en qué aspecto les está faltando un poco más, digamos, en términos de mejora, en términos de oportunidades de mejora. ¿Dónde es que pueden poner la lupa? De repente no están cerrando sus inversiones, de repente todo está con sobrecosto y tendrían que mejorar sus estudios técnicos, ¿no? De repente tienen las demoras. Entonces es entrar a ver cada detalle para que ellos puedan mejorar, porque recordemos que las inversiones públicas, todos los proyectos de inversión pública son, digamos, en un periodo más largo. Es decir, no se pueden atribuir ahorita los resultados a esta gestión. De hecho, son proyectos que vienen de tiempo. Los retrasos vienen arrastrándose, los sobrecostos también, ¿no? Entonces, esta es una primera, digamos, línea de base. Y sobre esta línea de base del IRI al tercer trimestre, se espera que los gobiernos regionales tomen medidas, ¿no? Tanto los hacedores de política pública como los gestores, para mejorar, ¿no? Es decir, a partir de aquí, ¿qué hacen? A partir de aquí, ¿dónde están poniendo el ojo los gobernadores regionales y sus equipos técnicos, ¿no? Entonces, esta línea de base nos muestra cómo está la entidad a la fecha, ¿no? Es una foto, debe ser tomada como una foto. Esta foto, seguramente, como ya bien se lo ha adelantado, vamos a estar replicándola cada tercer trimestre y esto nos va a permitir tener como una historia, es decir, estabas aquí, cómo has evolucionado Claro. para bien o para mal, ¿Y, ¿no? y cuál es la fotografía en el momento de las regiones del norte del país? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash. ¿Están cumpliendo con las obras o hay obras paralizadas? ¿Cuál es la foto del momento? Sí. Por ejemplo, dentro del top 5 que mencionaba hace un momento, teníamos al Gore Cusco, Ayacucho, Tacna, Sí, Junín, y en el puesto 5 estaba el Gore La Libertad, por ejemplo, ¿no? ya. La Libertad, que no estaba también en ejecución presupuestal, pero que sí está bien en el IRI, entonces está dentro de los 5 primeros. Y en general, ya los otros gobiernos regionales del norte, por ejemplo, Piura, Cajamarca, Lambayeque, se ubican entre la mitad, digamos, están en el promedio, ¿no? Y ya en los últimos, como te había mencionado al principio, teníamos al Gore Ayacucho, Apurímac, Claro. Loreto y Ancash. Entonces, dentro del norte, el único que está, digamos, resaltando respecto a sus pares, en relación a los demás, es el gobierno regional de La Libertad. La Libertad se ubica en el top 5. En cambio, ya Piura, Tumbes, Lambayeque, etcétera, se ubican en la mitad, A es decir, pesar entre que los tienen puestos una 10. emergencia, a pesar que hay una emergencia en ciernes, el fenómeno del niño, a pesar de ello. O sea, Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que, como te decía nuevamente, esta es como una imagen de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Porque un proyecto de inversión pública dura más de 5 años, de hecho, en promedio, ¿no? Entonces, eh, esta foto que tienen ahora es una foto que refleja lo que se ha hecho, ¿no? Cómo está ahorita la situación actual debido a un resultado de lo que se ha hecho antes, y también debido a algunas gestiones que está haciendo ahora el gobernador regional. Entonces,
Si bien ellos están en esta mitad, esto les sirve para ver dónde deben poner el ojo, ¿no? Por ejemplo, si les está faltando cerrar las obras, cerrarlas, liquidarlas, de manera que puedan estar dando el servicio a la población que justamente lo necesita en términos de este fenómeno, ¿no? Muy bien, a Daniela Leguía, analista senior de Evidencia Consultora, y yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo, gracias, muy amable. Igualmente, muchas gracias.